Amén. Ya abrieron sus Biblias, hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 8. Y quiero en esta mañana hablar de un tema que ustedes lo tienen ya anotado en su boletín, y es una vida constante de santificación, o una vida de constante santificación. El tema es la santificación, pero antes de entrar directamente al estudio de Romanos capítulo 8, que es el pasaje que he elegido para este estudio, y la semana vamos a estar viendo Gálatas capítulo 5, que habla del mismo tema. Quisiera primeramente, a manera de introducción, que pensemos y meditemos en cuanto a la vida cristiana. Tanto la salvación como la santificación de nuestras vidas son la obra soberana de Dios. Dios es el que nos salva y Dios es el que nos santifica. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos, ni tampoco nos santificamos, aunque hay un factor de responsabilidad en la vida del hombre hacia Dios, pero es Dios quien inicia la obra de la salvación y es Dios quien la perfecciona. Y para esto quiero levantar una serie de preguntas basadas en Efesios capítulo número 2, texto 1 al 5 a manera de introducción. Ustedes conocen este pasaje donde dice la Escritura que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, 1 al 5, y quiero hacer varias preguntas que estimulen nuestro pensamiento en cuanto a la obra soberana de la salvación que solamente le corresponde a Dios. Dice el texto número 1 al texto número 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y luego aquí viene una transición gloriosa. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego aclara, por gracia sois salvos. Hay varias preguntas que tenemos que considerar al ver este pasaje. Por ejemplo, en el texto número 1, la primera sería, ¿quién nos dio vida? De acuerdo al texto número 1. Dice, y Él os dio vida. Entonces, la vida viene de Dios, la vida eterna. Nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nada podíamos hacer. La analogía que se utiliza aquí es la de un muerto. Un muerto, nadie me puede probar que un muerto puede hacer algo por sí mismo. Usted deje a un muerto en su ataúd, en el lugar donde le hacen el funeral, y dígale, bueno, fue un placer haberte conocido, te vamos a extrañar mucho, esperamos que de aquí tú vayas y te entierres solo. Es imposible, hermanos. Entonces, lo digo esto sarcásticamente en el punto para probar que nosotros en esta analogía estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida. La segunda pregunta es, ¿en qué condición estábamos antes de recibir esta vida eterna? Y el mismo texto nos dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El estar muerto a las cosas espirituales de Dios es la condición de todo hombre y de toda mujer que está sin Cristo Jesús. El hombre y la mujer no pueden hacer nada, absolutamente nada, por salvarse. Esta semana yo les comentaba a mis hermanos el viernes, a ustedes en el estudio bíblico, les decía que escuché a una persona decirme que le estaba pagando $50 a uno de sus hijos para que leyera la Biblia porque veía que el efecto de la palabra de Dios era bueno en la vida de las personas. Y yo le digo, ni aunque le dé $1,000,000 va a poder hacer nada en la vida de esta persona porque está muerto en sus delitos y pecados. Es imposible hacer algo por sí mismos. Y el texto nos dice que es Dios quien nos da vida y que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Texto número 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál era el principal objetivo de nuestras vidas antes de venir a Cristo, hermanos? De acuerdo al texto. Dice que andábamos en otro tiempo. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados, de acuerdo al texto 1. ¿A qué seguíamos, hermanos? La corriente de este mundo. Si hay algo que nosotros como cristianos debemos de entender, es que este mundo va en una corriente opuesta a Dios. No va siguiendo a Dios, no va buscando a Dios, no procura agradar a Dios en ninguna forma. Este mundo camina en una oposición total a Dios. Y nosotros íbamos en esa corriente. Íbamos con ellos, hermanos. Ustedes conocen el dicho mundano que dice, ¿a dónde va la gente? ¿O a dónde va Vicente? A dónde va la gente. La gente se mueve para donde todo el mundo va. Y nadie tiene el deseo de buscar a Dios. Por eso dice más en Romanos capítulo 3, que no hay uno bueno, que no hay quien busque a Dios. Que todos, no hay uno, no hay quien busque a Dios y todos nos hemos desviado. ¿Por qué? Porque vamos en una corriente opuesta a Dios. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, conforme a los deseos de quién, hermanos. ¿Quién es el personaje que controla la corriente de este mundo? De acuerdo al texto. El príncipe de la potestad del aire. Este es un nombre para Satanás. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Es el que opera en este mundo. Los gobiernos de este mundo están siendo llevados en una corriente que opera conforme a Satanás. Y así íbamos nosotros. Ahora aquí dice, le llama el espíritu que ahora opera en ¿quiénes? ¿Hijos de quién? No hijos de Dios. Hay una frase, hay gente que piensa que todo mundo somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. De alguna manera pertenecemos a Dios. No, el texto me dice lo opuesto. Este texto dice que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia, hijos de Satanás, príncipe de las tinieblas, y ese era nuestro padre. En el texto número 3, nosotros también leemos, dice el texto número 3, entre los cuales también todos nosotros, no solamente algunos. Y la pregunta es, ¿entre quiénes vivíamos? Los deseos, la voluntad y los pensamientos de quién hacíamos, hermanos. En primer lugar, ¿entre quiénes vivíamos? De acuerdo al texto 3. Entre toda la gente, todos los pecadores, siguiendo la potestad, siguiendo la corriente de este mundo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos, y luego dice en otro tiempo, en primer lugar, hacíamos los deseos de nuestra carne, no los deseos de Dios, los deseos de nuestra carne. Hacíamos la voluntad de la carne y pensábamos en los pensamientos de la carne y éramos, tiempo pasado, por naturaleza hijos de ira. Escuche la palabra por naturaleza. Esa es la condición en la que cada ser humano viene a este mundo. Yo tengo una sobrina que se llama Fátima, muy chiquita, muy hermosa. No es porque sea mi sobrina. Es una niña que uno la quiere estar fotografiando porque es muy bonita. Sale bien simpática en todas las fotografías. Pero esa niña es hija de ira por naturaleza. Lo mismo que todos los demás hombres. Todos los demás hombres. Por feo que se escuche. Entonces, ¿y de quién éramos hijos? Hijos de ira, hijos de Satanás. En el texto número 4 dice, pero Dios, esta es la transición gloriosa en la que solo Dios puede obrar y solo Dios puede intervenir. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. En primer lugar, ¿quién efectuó nuestra salvación? De acuerdo al texto 4, hermanos. Dios. No dice, pero ustedes, cuando escucharon el Evangelio y tomaron su decisión, y ustedes siendo movidos a arrepentimiento, mejor que otros, que eran más pecadores ustedes teniendo algo bueno en ustedes mismos, respondieron. El texto no dice eso. El texto, totalmente este pasaje, excluye la obra del hombre. Dice, pero Dios,
que es rico en misericordia. ¿Por qué nos salvó, hermanos? Porque Dios es misericordioso. Nos dio vida juntamente con Cristo y luego se aclara y dice, por gracia sois salvos. Entonces la obra de la salvación es la obra de Dios. Es Dios el que salva. ¿Qué le corresponde a la iglesia hacer? Predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y todo aquel que escuche el evangelio y se arrepienta creyendo en Cristo Jesús por fe, esa persona tendrá salvación. De la misma manera, vamos ahora a Filipenses, de la misma manera, en el libro de Filipenses, hablando de la santificación, primero si leemos el texto número 6, hablando de aquel que comenzó la obra, dice Filipenses 1:6, Pablo dice, estoy persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿de qué se refiere eso? A la salvación. La pregunta es, ¿quién tuvo la iniciativa para salvarnos, hermanos? Dios. Nadie más, Dios. Ahora, el mismo texto nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, es decir, nos santificará hasta el día de Jesucristo. Si vamos al capítulo 2, texto número 13, en este capítulo número 2, texto número 12 en adelante, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y luego dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, nosotros nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, es decir, buscamos el santificar nuestras vidas. ¿Por qué razón? ¿Qué dice el texto 13? La única razón por la que nosotros nos podemos ocupar en una vida santificada, en una vida de apartarnos para Dios, es por lo que dice el texto 13. Porque Dios, es decir, sin Dios, porque Dios es el que en vosotros, si Dios no estuviera en este cuadro, sería imposible para nosotros ocuparnos en nuestra salvación porque no tendríamos salvación. Dice el texto, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque nosotros somos buenos? No. ¿Porque nosotros hacemos algo? No. Es por su buena voluntad. Voluntad la cual no es afectada por nada externo. Es Dios en Él mismo quien decide hacer las cosas. Entonces, no hay duda, hermanos, de que la salvación es obra de Dios y no hay duda de que la santificación es obra de Dios. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, encontramos, sobre todo en la epístola del apóstol Pedro, dice, sed santos vosotros todos, así como el Señor es santo. Que seamos santos como aquel que nos llamó es santo. Seamos santos en toda nuestra manera de vivir, así como Dios es santo. Es decir que la marca principal de un cristiano es que se aparta a vivir una vida de santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Es la voluntad de Dios nuestra santificación. El punto es cómo nosotros logramos nuestra santificación, porque hay un aspecto que es nuestra responsabilidad y eso es lo que nosotros vamos a aprender en el día de hoy. Romanos capítulo 8, ahora sí, hermanos, el pasaje que estamos estudiando, Romanos 8, y quiero observar del texto número 1 al texto número 13, tres cosas que puedo ver en este pasaje. No son las únicas que hay, no quiero decir que es todo lo que hay y que nadie más puede ver nada, no, de ninguna manera. Pero hay tres cosas que yo quiero observar. La primera se encuentra en el texto número 1 al texto número 4 y es la explicación por la cual ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Quién nos liberó y por qué nos liberó? Texto 1 al texto número 4. Después, en el texto número 5 al texto número 11, el apóstol Pablo nos da un contraste entre la vida del no creyente y la vida del creyente. Este pasaje, esta porción, sirve para aclarar a cada uno de nosotros cómo debemos de vivir.
sirve para aclararnos, para autoexaminarnos si el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si esto es así, veremos que nuestra vida ahora tiene un contraste con la de los demás y en la manera en la que vivíamos nosotros antes. Y para finalizar, textos 12 al 13, nuestro tercer punto, y esto tiene que ver con una exhortación que se encuentra en el texto 12, a ser deudores de Cristo y no de la carne, es decir, a obrar conforme a la voluntad de Cristo. Y en el texto número 13 se nos dice cómo debemos hacer morir los deseos de la carne. Es un mandato. Entonces comenzamos texto número 1 al texto número 4. Texto 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este es un tema que se repite constantemente en esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Cada persona, cada cristiano que se encuentra en Cristo Jesús, ya no hay condenación sobre él. La condenación de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la implicación? Que toda persona que no está en Cristo está bajo condenación. Bajo condenación. Ahora, quiero aclarar un poco para nuestro bien qué significa que el texto dice, fíjese cómo el texto no dice. El texto no dice, ahora pues ninguna condenación hay para los bautistas. Ahora pues ninguna condenación hay para los cristianos. Ahora pues ninguna condenación hay para todos los que hacen buenas obras. El texto no dice eso. El texto dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces nosotros debemos de entender qué significa la frase estar en Cristo. ¿Qué significa esa frase? Significa que yo hice una decisión, una profesión, y que en base a lo que yo he dicho, eso me ha colocado en Cristo. Y la respuesta es no. Estar en Cristo significa que Dios en su sola y soberana voluntad, teniendo misericordia de mí, cuando me encontraba muerto en mis delitos y pecados, me dio vida juntamente con Cristo. Es la obra soberana de Dios donde Él me salva, Él me regenera, Él me hace nacer de nuevo, Él me hace una nueva criatura. Ahora hay alguien que se puede poner a pensar y decir, no, pero yo me recuerdo que escuché la predicación del Evangelio y yo respondí en arrepentimiento. Me dijeron que si me quería arrepentir y yo dije, sí, me arrepiento, creo en Cristo Jesús. Y la respuesta es que Dios nos habilitó para poder responder. Sin la gracia de Dios, nadie puede responder al Evangelio. No es de nosotros, por gracia somos salvos. No es que Dios envió a su Hijo, murió por nosotros en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos y Dios ya hizo su parte, ahora te corresponde a ti hacer la tuya. Y si tú haces tu parte, ahora estás en Cristo. No, no es así. La obra la comenzó Dios y la obra la termina Dios. Estar en Cristo, mis hermanos, no se define como un acto humano. Estar en Cristo se define como una condición donde hay vida eterna, donde el Espíritu Santo mora en mí, donde hay impulsos nuevos, donde la voluntad de Dios se genera dentro de mí, donde hay deseo, hay capacitación para hacer la voluntad de Dios, donde la persona queda liberada de la atadura del pecado, de la muerte, donde hay libertad, donde la persona ha sido verdaderamente liberada. Entonces, cuando digo, o cuando la Escritura dice, estar en Cristo, nos referimos no a todo aquel que profesa ser cristiano, sino a todo aquel que muestra ser cristiano. Porque el texto lo dice. ¿Quién es un cristiano? Texto número 1, la mitad del texto, que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién es un cristiano, hermanos? Un cristiano es aquel que no vive siendo impulsado o dictado o movido o haciendo lo que la carne le manda hacer, que son los deseos de la carne, sino uno que vive aquel obedeciendo los deseos del Espíritu, combatiendo contra los deseos de la carne. Si usted en su vida está combatiendo, está luchando contra los deseos de su carne, usted está en buen camino. Pero si usted es igual que los demás,
que los que no han sido salvados, que los que no han sido regenerados. Si en su trabajo usted es una persona que los compañeros de trabajo hablan de inmoralidad y usted participa de ella, si ellos roban, usted roba, si ellos mienten, usted miente, si ellos adulteran, usted adultera, si usted es igual que todos los demás, pero el domingo viene a la iglesia y usted ha hecho una profesión de fe, usted no es un cristiano. Un cristiano no lo define la denominación. Un cristiano no lo define mi opinión. Un cristiano lo define Dios. Y la palabra me dice que un cristiano es el que no anda conforme. La palabra conforme se repite infinidad de veces. Texto número 1 dice, 2 veces se repite, no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Texto número 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Texto número 8 es la misma palabra, pero se utiliza según. Dice el texto 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Texto 9, mas vosotros no vivís según la carne. Texto número 12, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Texto 13, porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué significa esta palabra conforme? La palabra conforme significa vivir de acuerdo a los dictados de la carne. ¿Qué dicta mi carne, hermanos? Alguien me ofende, mi carne me dicta venganza. Alguien me insulta, mi carne me dicta que me venga o que insulte. Alguien me hace una invitación inmoral y mi carne me impulsa a seguir la invitación inmoral. Alguien me invita, mi carne me dicta que necesito mentir y miento. La carne dicta muchas cosas. Y hay una lista larga en Gálatas capítulo 5, texto 16 en adelante. No vamos a ir a ella ahorita, pero el punto es que debemos de entender esto. Una persona que no está en Cristo vive obedeciendo constantemente los deseos de su carne. ¿Por qué? Porque está esclavizado a la carne y la carne le dicta todo lo que tiene que hacer. Si hay algo que nosotros podemos ver entre nuestros familiares inconversos, y esto lo quiero decir como ejemplo ahora que estuvimos en México, usted puede ver a un familiar vivir miserablemente de lunes a sábado, en todos sus pecados, escuchar música que glorifica el adulterio, escuchar música que glorifica el narcotráfico, escuchar música que glorifica toda la maldad y toda la inmoralidad y todo el pecado de este mundo, pero el domingo se bañan, se arreglan y entran al templo, a la iglesia católica, se quitan su sombrero, se ponen delante de su imagen y se sienten santificados, pero en el momento que ponen un pie de ese lugar, vuelven a ser los mismos. Y es más, me equivoqué. Nunca han dejado de ser los mismos, porque la falsa religión es obra de la carne. No pueden hacer otra cosa. No pueden, aunque deseen, aunque vean, no pueden. Ellos viven en lo mismo todos los días. Pero dice aquí la Escritura que un cristiano es aquel que hay una nueva ley que opera dentro de él. Y no es en realidad una ley, es una persona. Y es la persona del Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver ahora. Texto 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha, escuche esto, librado. ¿Qué es lo que le ocurre a una persona que nace de nuevo, que se convierte? Ha sido liberada. Liberada del pecado y liberada del poder de Satanás y de la muerte. Es una obra de liberación. La obra el nuevo nacimiento, la conversión, no es una cuestión de que el hombre hace algo, es una obra de Dios. Y Dios solamente la puede hacer, porque la ley del Espíritu de vida, es decir, la obra de Dios en Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Texto 3.
Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué es imposible para la ley? Salvar a una persona. La ley no salva, la ley condena. La ley dice que cualquiera que obedezca toda la ley vivirá, pero el que falle en un solo mandamiento, en uno solo, es culpable de toda. Ahora, ¿por qué la ley es incapaz para salvar? ¿Porque es mala? No. Pablo dice en 1 de Timoteo 1, dice, la ley es buena si se usa legítimamente. El problema está en lo que dice el texto 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, la ley es débil por la carne. Nosotros no podemos sujetarnos a la ley. El mismo texto más adelante nos dice que la ley no se sujeta, la carne no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. Y luego dice, Dios enviando a su Hijo. Esto describe la obra de la salvación. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, no siendo pecador, teniendo impecabilidad, siendo semejante a nosotros en todo, pero sin pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? En el cuerpo de Cristo. Dios descargó su condenación, su ira, su castigo. Cristo es la propiciación, es decir, el recipiente de la ira de Dios, para que a los que ahora estamos en Cristo Jesús ya no haya ninguna condenación en nosotros. Texto 4, para que la justicia de la ley, ¿qué dice la ley? El alma que pecare, esa morirá. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos una vez más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién es un cristiano? Aquel que ha sido hecho nacer de nuevo, aquel que ha sido regenerado, aquel que está en Cristo y que no anda conforme a la carne. Y luego pasamos después de que Pablo nos explica cómo ha ocurrido nuestra salvación, en el texto 5 al texto número 11, un contraste que aclara, un contraste que separa a los que están en el Espíritu y un contraste que separa a los que están en la carne. Dice, porque refiriéndose a personas, los que son de la carne, es decir, que hay unos que somos de Cristo y otros son de ¿quién? De la carne, no son de Cristo. Mire, los que son de la carne, ¿qué hacen los que son de la carne? Piensan, ¿verdad? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, aquí la palabra pensar no está, pero está implicada porque dice, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué hacen? Piensan. Entonces, esta es la primera marca, el primer distintivo de un cristiano. Un cristiano piensa en las cosas del Espíritu. Ahora, hermanos, aquí hay una forma de autoexaminarnos. Aquí me puedo autoexaminar. ¿Soy cristiano? Y no puedo decir, sí voy a la iglesia, sí ofrendo, sí participo. No, esa no es la manera. Eres cristiano, soy cristiano, yo soy cristiano, me autoexamino de esta manera. ¿Pienso constantemente en las cosas del Espíritu o pienso constantemente en las cosas de la carne? No hay de dos. ¿Entendemos eso, hermanos? Hermanos, qué bueno que la palabra de Dios traspase nuestro corazón en esta mañana. Qué bueno que nos autoexaminamos. Ramón, ¿cómo está tu manera de pensar? ¿Es tu pensamiento, es tu afecto, es tu emoción solamente para tu esposa? ¿O estás deleitándote y regocijando tus ojos y alimentando tu carne con la esposa o las hijas de otros? Define si eres cristiano. Hermanos, esto no es un juego. Ser cristiano no es ser bautista. Ser cristiano no es vivir a la iglesia. Ser cristiano es vivir y pensar en las cosas del Espíritu. ¿Me entiende, hermano? Y lo que yo le estoy diciendo, lo que yo estoy hablando, yo estoy abriendo mi corazón delante de ustedes. Y solo mi Señor conoce mi vida íntima, donde ustedes no pueden entrar, donde mi esposa no puede entrar. Y yo sé si mi conciencia está bien delante de Dios, si mi conciencia en esta mañana me respalda a predicar la Escritura.
Estoy luchando, estoy perseverando en las cosas del Espíritu, deseo hacer la obra de Dios, deseo no robar, deseo ser justo, deseo no adulterar, deseo no fornicar, deseo no ser un contencioso peleonero contra ustedes o contra mis vecinos. ¿Pienso en las cosas, hermanos, en las cosas del Espíritu o estoy pensando en las cosas de mi carne? Hermano, ¿en qué piensas tú? No me digas si vienes a la iglesia, por favor. No me digas, es que yo hago esto. Es que tengo el certificado de cuando nací de nuevo. Tengo el certificado de bautismo. No, no me digas eso. O es que mi papá es pastor. No me digas eso. Dime si piensas en las cosas del Espíritu. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo la Escritura nos confronta a nosotros? ¿Cómo la Escritura traspasa nuestro corazón? Por más que queramos hacernos los inocentes, la Escritura no nos deja. Primera marca, piensa en las cosas del Espíritu. Segunda cosa, texto 6, que es relacionada. Porque, este es el resultado de ocuparse de la carne, ocuparse del Espíritu. ¿Qué ocurre? Hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Vas a ser un hipócrita diciendo, como nadie sabe lo que yo hago, voy a venir y voy a engañar a mis hermanos poniendo una buena cara de cristiano, presentando un buen lenguaje de cristiano, pero nadie sabe mis pecados secretos? No, es imposible. Se van a manifestar. Mira lo que dice el texto. El ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Todo lo que tú hagas conforme a la carne se va a manifestar. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y ¿qué, hermanos? Y paz. Es vida y paz. ¿Estás viviendo atribulado por la situación económica del país? ¿No sabes qué va a pasar en los próximos años? ¿Ya tienes 70 años y tienes temor de la muerte? ¿En qué estás viviendo, hermano? ¿Tienes paz de Dios? Mira, hermano, todos sabemos que mientras vamos cumpliendo más edad, nuestro cuerpo se va deteriorando, ¿verdad, hermanos? Eso es. Cuando estábamos en la escuela bíblica de vacaciones, yo estaba jugando, parecía una escena entre David y Goliat, estaba jugando con este Sebastián, nieto de nuestro hermano Héctor, chiquito, pero tremendo para jugar básquetbol. Y aventó una bola y me golpeó mi dedo. No se me recupera todavía mi dedo. Está torcido todavía. Y ya le puse varios ungüentos, le he sobado. No se recupera, hermanos. ¿Sabe por qué, verdad? Porque ya estoy viejo. Aquí tengo un lunar que tengo que ir a revisármelo, porque yo no sé qué tipo de lunar es. No es una marca de nacimiento. Y mi cuerpo se está deteriorando. Pero mi pregunta es, ¿tu cuerpo se está deteriorando, pero tu interior se está revistiendo del hombre nuevo? ¿Está fuerte en el hombre nuevo? ¿Tienes un vigor y un vigor espiritual que se sobrepone a todas las cuestiones físicas y cuestiones naturales y problemas de la vida? Ese es el punto. ¿Estás viviendo en vida y en paz o estás en decadencia junto con tu cuerpo? ¿Cuál es tu gloria, hermano? ¿Cuál es tu gloria? La gente en el mundo dice, quiero tener para poder ser y tener gozo, ¿verdad? Es nombre y es poder. En el mundo así es. Pero en la vida cristiana es totalmente diferente. En la vida cristiana es, quiero morir a mí para que otro sea. Quiero tener riquezas de Cristo para poder tener en la vida venidera. Es totalmente lo opuesto. Texto 7. Por cuanto los designios, o sea, lo que desea la carne, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Piensa solo en esto. Hermanos, ¿es usted de la persona que tiene un pleito con alguien por 10 años y que no lo ha perdonado? Pero es que tú no sabes lo que me hicieron y tengo ese pleito. El pleito y las contiendas es un resultado de la carne, de acuerdo a Gálatas 16, ¿verdad? Ahora, si yo estoy peleado con alguien por muchos años, ¿de acuerdo a la Escritura, puedo tener comunión con Dios? No. ¿Qué dice el texto, hermanos?
Léanlo bien y léanlo despacio. Miren, si no son muy letrados o que son muy buenos para la gramática en español, yo tampoco lo soy, pero creo que lo vamos a poder entender juntos. Por cuanto los designios, ¿qué son los designios? Los deseos, ya lo dice el contexto, de la carne, son enemistad contra Dios. Quiere decir que Dios está enemistado contra una persona que vive en los deseos de su carne. Llámese cristiano o no. La voluntad de Dios no está con usted. Dios está airado con usted hasta que se arrepienta y perdone o lo perdonen. Entonces Dios se va a agradar. Y no quiero mencionar toda la lista de los pecados que podemos practicar. Pero el punto es, hay enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque la carne, escuche esto, es importante, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Un inconverso no puede agradar a Dios. Escúcheme bien esto, hermano. Vamos a hacer una aplicación. Hay varias personas que creen que si nosotros cambiamos el estilo de nuestra música, los inconversos van a venir y van a entender mejor. Y van a adorar a Dios. ¿Puede un inconverso adorar a Dios? No, no puede. Porque su carne no lo va a dejar sujetarse a Dios. El texto dice que los designios de la carne, la voluntad de la carne, no se sujeta a la ley de Dios, y aunque quisiera sujetarse a la ley de Dios, tampoco puede. La palabra poder, esta palabra es la que el Espíritu Santo ejerce en nosotros. Dios nos da el poder. Entonces, una persona sin Cristo no tiene el poder para poder sujetarse a Dios. Le es imposible. Y Cristo ha hecho eso posible en nosotros. Ahora está el Espíritu de Él en nosotros. Y luego texto 8. Y los que viven, me gusta esta frase, dice, no dice los inconversos o los que están fuera de la iglesia, no dice eso. Los que viven, estés dentro de la iglesia o estés fuera de la iglesia. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vuelvo al ejemplo más sencillo. Estás enemistado. Tenemos 4 hermanos que nos dirigen en los cantos. Si la hermana Miriam se pelea con la hermana Elvira, o el hermano Juan Carlos se pelea con el hermano Rodolfo, ¿pueden guiarnos en la adoración a Dios? ¿Es agradable su adoración a Dios? No. Si ellos murmuran los unos de los otros, ¿pueden agradar a Dios? No. Si eres un murmurador, no puedes agradar a Dios. Porque esa es una obra de la carne, no es una obra del Espíritu. Entonces, el texto es muy claro, no puede agradar a Dios. Texto 9. Más vosotros, los cristianos. Los cristianos, aquí hay una definición más del cristiano que es lo mismo que ya leímos. Los cristianos no viven según la carne. Más vosotros no vivís según la carne. Entonces, ¿cómo vivimos? Según el Espíritu. Ahora, aquí está algo que me gusta porque Pablo no era inclusivista. Hermanos, todos somos salvos. Todos los que estamos aquí vamos a ir al cielo. Nunca pronunció esa frase Pablo. Bienvenidos a todos los regenerados. Ninguno de los que está aquí se va al infierno. No. Pablo dice, si es que, examínate. Mira lo que dice el texto. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Quién es un cristiano, hermanos? Aquel en quien el Espíritu de Dios mora en él. No, déjenme hablar en español. Aquel en quien el Espíritu de Dios mora, ¿verdad? Así se dice. Aquel en quien el Espíritu de Dios mora. ¿Quién es un cristiano, hermanos? Sí. Hermano, ¿el Espíritu de Dios mora en ti? Si así es, hermano, yo voy a responderle al hermano Rafael. Si así es, hermano Rafael, usted tiene que obrar de acuerdo al Espíritu. Así es. No es de otra manera, hermanos. No es como yo creo. Es que yo creo que sí. No. No es lo que tú crees. Es como la Escritura dice. Un cristiano no anda en las obras de la carne y un cristiano es aquel en quien el Espíritu de Dios mora. Ese es un cristiano.
Y luego texto número 10, el 9, perdón, dice, y si alguno, o algún corintio, o algún hermano de la iglesia Bautista Manuel, que se dice ser hermano, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Hermano, eres un hermano que tiene a la iglesia viniendo 20 años y todo el mundo te conoce por tu vida. ¿Eres cristiano? Está muy dudoso, hermanos. Está muy dudoso. Eres un cristiano que dice venir a la iglesia por 20 años y todo el mundo te conoce por un pecado específico. Yo quisiera parar de llamar hermano a cualquiera que persiste en un pecado, hermanos. No podemos llamarnos hermanos si perseveramos en un pecado por 20 años, hermanos. Algo está muy mal. Hermano, pero es que si le decimos a fulano de tal sus pecados, se va a ir. Si es cristiano, no se va. Si es cristiano, se va a arrepentir. Y si no es cristiano, pues, y si se va, se le deja de considerar como hermano y se le predica el evangelio, ¿verdad? Como un inconverso. Texto 10. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo a la verdad, escuche, esta es una verdad tremendamente importante, hermanos. El cuerpo a la verdad, ¿cómo está, hermanos? Está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive, el espíritu de la persona. ¿A causa de qué? De la justicia. ¿Cuál es la condición de mi cuerpo pecaminoso, hermanos? Está muerta. Satanás nos quiere hacer creer que tiene dominio sobre nosotros, pero no tiene dominio sobre nosotros. Si nosotros nos sujetamos al Espíritu de Dios, sí tenemos victoria. Hermanos, ¿hay algún pecado en el cual Satanás te tiene engañado por muchos años y decir, no, pastor, es que este pecado, yo he luchado toda mi vida por él, pero este no lo puedo dejar? He escuchado a pastores de muchísimos años que están en el lecho de muerte de una persona anciana de 80 años y le dicen al pastor, no, a mí no me ha tocado, no es mi caso, pero le dicen, pastor, solo quisiera haber podido tener victoria sobre el pecado de la inmoralidad. 80 años, hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué no tuvo victoria? ¿Por qué no tuvo victoria? Si Cristo nos da el poder, Cristo nos da la victoria. Ahorita vamos a ver por qué no tiene una persona victoria. Texto 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora, texto 12 viene la transición a nuestro tercer punto. Si Cristo está en nosotros, si has entendido que eres un cristiano y ya te autoexaminaste y dices, sí, el Espíritu de Dios está en mi vida, entonces viene una exhortación. Si Cristo te salvó, eres deudor de Cristo. El texto nos dice, a quien le debemos es a Cristo, hermanos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Una vez más, la palabra conforme a los dictados, a lo que la carne nos manda. Conforme a los dictados de la carne, y luego dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué significa la última frase? ¿Qué significa esto? En primer lugar, necesitamos de entender el lenguaje. ¿Qué lenguaje hay aquí? Mas si por el Espíritu. ¿Quién tiene que hacer por el Espíritu morir las obras de la carne? Yo. Ahora, el lenguaje que está aquí, en este texto, una palabra, la palabra clave es hacer morir. Hacer morir. ¿Qué significa eso? Pelear de tal manera que nosotros, iba a decir asesinemos, no, matemos las obras de la carne. La palabra que está aquí, ¿verdad?, es más apropiada. Hagamos morir. ¿De quién es la responsabilidad de hacer morir las obras de la carne, de acuerdo al texto? Es mía. Es mía. Vamos a ponerlo de una manera más gráfica. Aquí está Ramón. El Espíritu de Dios mora en él. Porque yo puedo ver la obra del Espíritu en mi vida
Y no es que yo digo que mora en mí, es que tengo la evidencia que el Espíritu de Dios mora en mi vida. Y mi vida ha venido siendo transformada poco a poco, y tiene un progreso. Ahora, Ramón todavía tiene su carne, que no ha sido redimida todavía. Y esa carne le dicta a Ramón cosas que son en oposición a la voluntad de Dios. Robar, mentir, adulterar, yo no sé, toda la lista que se le venga a usted a su mente. La carne dicta, hermanos. Pero esos dictados tenemos que hacerlos morir con el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios tiene una espada, de acuerdo a Efesios capítulo número 6. Dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No podemos venir nosotros y reunirnos y todos ponernos de rodillas, Espíritu Santo, ayúdame a hacer esto, Espíritu. No es así. Tenemos que conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios contiene la verdad, y lo único que santifica es la verdad. El Señor Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a ver el texto en Efesios, capítulo 6. Creo que es el texto 15, si no me equivoco, y si alguien lo encuentra primero que yo. Sí, era el otro, ese, tomad la espada del Espíritu, déjeme ver. Ahorita lo encontramos, hermanos, yo me equivoqué, no es el texto que les dije. Es el texto número 17, gracias, Tere. Sí, 17, hermanos. Dice, y tomad el yelmo de la salvación, y luego, ¿cómo dice ahí, hermanos? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, ¿para qué sirve una espada? No es arma defensiva. La espada es una arma ofensiva. El escudo es defensivo, ¿verdad? Y la espada es ofensiva. Entonces, si nosotros tenemos que hacer morir, atacar, cortar las obras de la carne por el Espíritu, ¿qué debemos de darle al Espíritu, hermanos? El arma con la cual Él hace morir en nosotros las obras de la carne. Sí. ¿Qué dice la Escritura, hermanos, en cuanto a la inmoralidad? Que nos apartemos de fornicación. Que cada uno de nosotros tenga a su esposa en santidad. ¿No dice eso la Escritura? Entonces, cuando mi carne me dicta un pensamiento de adulterio, ¿qué tiene que reinar en mi mente? La verdad. La verdad. La verdad es que a Ramón Dios le dio una esposa hermosa que es suficiente, que la tiene que amar y que le tiene que descargar todo su afecto, sus emociones, la tiene que proteger, la tiene que cuidar. Esa es la verdad, hermanos. La verdad es que ningún afecto mío tiene que salir para otra mujer, porque eso se llama adulterio. ¿Qué dice la Escritura? Marido de una sola mujer. Ahora hay que tener cuidado de eso, porque exteriormente puede ser que Ramón sea marido de una sola mujer, y como dijeron el otro día en el seminario haciendo broma, que tiene una sola mujer pero tiene ojos para todas. Cuidado con eso. Entonces, ¿cuál es mi lucha, hermanos? ¿Dónde está mi arma para pelear contra los deseos de mi carne? Hermanos, alguien por favor que me diga, si no, la palabra. Es la palabra y ninguna otra cosa. No está en el pensamiento positivo, no está en las ganas que tú le quieras echar, no está en nada en ti, no está en ninguna otra cosa. Tú tienes que tomar la palabra, tú tienes que pelear contra ese pensamiento, tú tienes que hacer morir la obra de esa carne con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es tu responsabilidad como cristiano, porque Dios ya te dio su Espíritu y Dios ya te dio la verdad.
¿Sí me entiende, hermano? Entonces, una vida de constante santificación es aquella que comienza con esto. Sabe, escucha bien esto, que no hay ninguna condenación sobre su vida. No hay ninguna condenación. Pero también sabe, en segundo lugar, que una vida que no tiene condenación es aquella que vive sujeta a los deseos del Espíritu y no sujeta a los deseos de la carne. Y sabe que para poder lograr eso, el segundo punto, tiene que hacer el tercero. Saber que es deudor de Cristo porque Cristo fue quien lo salvó. Y que tiene que hacer morir los deseos de esa carne con el Espíritu de Dios. Hermanos, yo quiero que salgamos de esta mañana nosotros considerando la santidad, hermanos. Consideremos la santidad. Porque a santidad nos llamó el Señor. Hermanos, el Evangelio no es otra cosa más que aprendas a vivir una vida piadosa. Aprende a vivir una vida piadosa porque Dios te salvó para la santidad. No te salvó para que vivas una vida maravillosa. Eso no es cierto. Esa es una tontera, hermanos. Eso no es cierto. Aquellos que nos quieren persuadir a que vivamos de una manera en la que hay abundancia de dinero, es porque ellos quieren tu dinero. Es porque ellos no son hombres piadosos. Son hombres que no han aprendido que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y que la piedad acompañada de contentamiento es de gran ganancia. Ellos no han aprendido eso. A santidad nos llamó el Señor, hermanos. Hermanos, que el Señor nos conceda vivir una vida santa esta semana. Y vivir en ese proceso de santificación. La semana que viene voy a hablar más en detalle sobre Gálatas capítulo 16 en adelante, capítulo 5, texto 16 en adelante, y hablar con más detalle estas cosas. Ahora, hermanos, ya hablamos de esto y vamos a tomar la cena del Señor. Y ha tenido tiempo de meditar un poquito en su vida. ¿Cómo anda? Los dictados de quién está obedeciendo, del espíritu o de la carne. Yo le pido que tomemos un tiempo donde reflexionemos y piense bien si puede tomar la cena del Señor en esta mañana. Y si no es así, pues que lo haga el próximo mes. Pero necesitamos de ser exhortados, hermanos, y recordados de esas cosas constantemente. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque tú nos concedes este gran privilegio, Señor, de saber que tú nos has llamado a la santificación. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué palabra no solamente hermosa, Señor, y confortadora, saber que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, sino que también saber con claridad que si estamos en Cristo hay una marca muy distintiva que es el vivir de acuerdo a los deseos del Espíritu y luchar contra las obras de la carne, Señor, contra los dictados de la carne. No solamente luchar de tal manera que tengamos victoria haciendo morir las obras de la carne por tu Espíritu y tu palabra, Señor, que nos santifica. Señor, yo deseo que esta porción de la Escritura santifique nuestras vidas, Padre. Santifícanos, Señor. Y posiblemente, Señor, no sabemos si tú nos llames a tu presencia, pero alguno de nosotros puede partir a tu presencia, Señor, en cualquier momento. Señor, límpianos, Padre, te lo ruego. También te ruego, Señor, por aquellos en quienes el Espíritu de Dios no mora. Señor, yo te suplico, Señor, que traigas vida eterna, Padre, y que salves, Señor, a través de tu glorioso Evangelio, y que produzcas en los oyentes el deseo de responder en arrepentimiento, Señor, y que tú traigas vida eterna a este lugar. En el nombre de Cristo Jesús te ruego estas cosas, Padre. Amén.